Silvia Cubillos Chingatel y Karen Segura Herrera en cumplimiento al trabajo del primer semestre en la especialización de Derechos Humanos en materia de teoría general del Estado e instituciones políticas por el catedrático Dr. Luis Fernando Angulo. Lecturas 3, 6 y 7. Entonces comenzamos con lo de Hobbes, quien hablaba del naturalismo. Bueno, entonces hablamos que Thomas dice que todos los hombres en el estado natural son iguales, que el derecho viven en el estado, en un estado de hostilidad de un hombre contra otro hombre. Dice también que el hombre es un lobo para el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen unas relaciones controvertidas, que pelean mucho, que no hay paz, que no hay una defensa. De ahí que nace la idea de un contrato. ¿Este contrato para qué es? Para que haya paz, haya tranquilidad entre ellos. Se ha establecido que ellos son como hay una rivalidad entre ellos y que asimismo el Estado establecía los súbditos. Los súbditos, ¿quiénes son? Los esclavos del mismo Estado. Los hombres deben concentrar un Estado o un pacto, deben renunciar a todos los derechos naturales y en favor de una sola persona. ¿Quién es esa persona? Quien los va a dirigir, quien los va a manejar, ese Estado, para que haya paz y tranquilidad. Igualmente John Locke, él es el defensor de la monarquía y del constitucionalismo, ideólogo burgués. También él decía de que el hombre en su estado natural vivía en paz, de libertad, inocencia e ingenuidad. Sin embargo, él decía de que la libertad no era total, era absoluta, pues porque se tenía que regir siempre por la ley natural y la razón, porque la misma naturaleza así lo preordena. De todas maneras, para Lutz, la protección de la propiedad, la seguridad, la igualdad, la libertad, no estaban seguros en el estado natural que se encontraba el hombre. Por lo que él manifestó de que el hombre debía de hacer una transacción de derechos, ceder unos derechos al Estado y conservar los otros, para asegurar a los hombres, la paz a todos los hombres. Para eso tenía que llegar a un pacto social o un contrato social. Y este pacto, en este pacto, lo único derecho que transferiría el hombre sería el derecho de hacer justicia, y los demás derechos los conservaría el hombre para su bienestar y convivencia en sociedad. Juan Jacobo Rousseau dice que el Estado es la naturaleza y existe la armonía. Dice también que hay una propiedad natural que no piensa en la autoconservación personal en el contrato. Dice también que hay un punto de partida en este estado natural, que se hace necesario un contrato para que haya una propiedad privada. Se dice también que hay una herramienta de trabajo, que hay un funcionamiento en el Estado. Se caracteriza por la moral primativa. Pinta este estado en los hombres como una edad de oro. Los hombres sanos desarrollan armónicamente, están vinculados por la amistad, el sufrimiento comunes entre ellos. Para esto él acudió a la obra Contrato Social, que es un poder democrático, es un poder legítimo, considera con la participación de la legislación y asegura la libertad, y donde hay una división entre pobres y ricos. Respecto a los derechos sociales, en el constitucionalismo moderno se dice de que la política jurídica del Estado sobre los derechos sociales están dentro del poder legislativo y la justicia constitucional, porque los derechos sociales tienen que ir regidos por nuestra constitución o la constitución de cualquier país. La posibilidad de conflicto se desarrollaría en los órganos jurisdiccionales,
encargados de custodiar el cumplimiento de la Constitución, y los órganos políticos deberían de estar regidos igualmente por ella. Quienes sostienen que la primacía de la política está sobre el derecho, pues esto sería supuestamente en democracia, pero por otro lado estarían los jueces, los abogados, los fiscales, todos los juristas de los países, estarían ellos siempre postulando como primacía el derecho. Hablamos de los derechos sociales, porque fue el más importante en el siglo XX. Estamos hablando de todo el ordenamiento jurídico, todo lo que habla el operador Blanco, habla sobre la Corte Constitucional, es una medida expresa en la defensa y protección de los mismos. También hablamos que inciden sobre el modelo socioeconómico que estaba en el siglo XX. Es algo muy importante que ha sido para la Constitución en todos los aportes que ha hecho en relación a esto. Sí, pues ahí en este caso según lo analizado, el derecho primaría sobre la política. El desarrollo legislativo que maximiza los derechos más la diferencia jurisdiccional que los minimiza, el legislativo procede a una reducción y a un desmantelamiento de los derechos sociales. Sociales hasta donde estaban garantizados desde que se comience con esta minimización. La justicia constitucional evita el control, o sea, es un control que este control no se ejerce como debe de ejercerse para que se cumpliera plenamente la Constitución. En un contexto social y político puede convertirse en una solapada vía de complicidad entre los poderes, comprometiendo los derechos sociales de la comunidad y de un pueblo. Por lo tanto, la Constitución tendría cero eficacia jurídica, ¿sí? Y sería negativo para el derecho y por ende para los derechos sociales. Entonces hablamos ahora del desarrollo legislativo que minimiza los derechos más activismos y jurisdiccionales. Esto que es las herramientas de la protección de la Constitución. Aquí el legislador desarrolla un programa constitucional de los jueces, los abogados. Son derechos y políticas constitucionales. Estamos hablando que los jueces constitucionales procuran mantener los derechos que podría existir y deben existir dentro de la Constitución. Están obligados a llevar una jurisdicción constitucional en el sistema. La omisión legislativa que minimiza los derechos para diferencia jurisdiccional, que también los minimiza, sería como neutro, no avanzaría ni tampoco retrocedería de la ausencia o eficacia absoluta del derecho, que favorece la concentración de los poderes privados y minimiza los derechos sociales de la comunidad, y de los sectores más vulnerables son los que se van a ver afectados con este tipo de omisiones legislativas. Hablamos del desarrollo legislativo, que es la máxima en los derechos de la defensa jurisdiccional, que también maximiza. Entonces volvemos a decir, es una expansión de los derechos sociales plasmados en la Constitución, regidos por ella. Los jueces de su parte garantizan la cobertura jurídica en este desarrollo legislativo. Los individuos como tal consiguen satisfacer las necesidades a través de tutelar un determinado derecho social que para ellos es algo primordial, es una necesidad, como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, que es tan primordial. La prioridad en el conflicto por visto en la Constitución es que
la propiedad privada, que en este momento estaríamos hablando que es un derecho patrimonial ante un derecho social que es necesario para la familia. En conclusión, el rol que puede desempeñar el legislador y los jueces en relación con los derechos sociales y del Estado constitucionalmente en el Estado moderno prácticamente es una visión de lo que ellos pueden realizar. Bien pueden desarrollar toda su función rigiéndose por la Constitución, y podrían aplicar los derechos sociales tal y como lo ordena la norma de normas. Sin embargo, hoy en día en ciertos sectores primacía más la política que la misma Constitución. Por lo tanto, esto está afectando de manera tajante la sociedad más vulnerable de nuestro país y de los países que se rigen por una Constitución. Según Kelsen y según Smith, tiene que haber un defensor de la Constitución, como también defensor o un guardián que guarde y que prevé todos estos errores que se han presentado debido a las omisiones legislativas que se han pronunciado, como también del activismo jurisdiccional. Sobre la política de Smith y Kelsen, sobre el guardián de la Constitución, podemos decir de que Kelsen ha publicado una revista jurídica, El Guardián de la Constitución, en el cual él especifica que la Constitución debe de ser cumplida al pie de la letra, pues es la norma de normas que rige un Estado, que organiza un Estado, como también él dice que la identidad del Estado y el derecho y la creación jerárquica en el orden jurídico comienza por la Constitución y el respeto que se debe a la Constitución. Y desde este mismo sistema, el Parlamento es una expresión de la sociedad dividida seguidamente en dos clases, la burguesía y el proletariado, y representa el Estado real y los intereses de una sociedad. Bueno, cuanto a Carlos Smith dice, es un pensamiento más político, es jurídico, es un conservador y es de la ultraderecha. Estamos hablando que es un filósofo político, jurídico alemán. Él dice que el Estado es un monopolio de la decisión, es la existencia del Estado, conserva la superioridad sobre la norma jurídica. Dice que entiende la democracia como la similitud del liberalismo. Es un parlamento, el cual tiene dos factores. ¿Cuáles son? La publicidad y la libertad de expresión. Smith rectificó y fue muy enfático en decir que sostuvo la defensa de la Constitución es una función que le corresponde al jefe del Estado, por ser el representante del pueblo y para el pueblo, por ser elegido, por ser una unidad nacional que prevalece por encima de las demás instituciones del Estado, pues el jefe del Estado ejerce un poder neutral y por encima de los intereses de los partidos políticos. En conclusión, para Hans Kelsen, él habla de la norma fundamental. En su revista o libro El Guardián de la Constitución, en donde él dice que él es partidario de los tribunales constitucionales que garanticen y hagan efectiva el cumplimiento de la Constitución, se respete ella y para efectivizar la democracia y la Constitución considera que es indispensable la organización política jurídica en una sociedad, es decir, que para la existencia de un Estado de derecho, según Kelsen, la Constitución y el Estado se entiende como una unidad de norma jurídica, y que para Kelsen es crear un tribunal constitucional que sea el guardián de la Constitución,
para que no haya violaciones de la misma Constitución, y también el derecho debe primar sobre la política, pues es norma de normas y tiene que regir sobre la misma política.